Los guachis chamameceros. Empujando para adelante con mi música, mi manera. El chamamé como bandera pensando poder llegar a mi gente, a otro lugar donde retosen corazones mientras suenen acordeones con guitarra y zapucay. Yo sé que andaré por ahí con mi música sencilla, mi guitarra y 2 semillas que mis pasos seguirán. Largo al campo a retosar mis potrillos redomones y 2 puntales fieles donde afirmarme siempre quiero, con el alma en un chamamé, los guachis chamameceros. Un abrazo grande para esos changos chamameceros, che. Destino, ¿eh? ¿Cómo le quedó el traje, eh? Ahí estamos, disfrutando de la música. Escucha esta, escucha. Para la gente de Pinto, ahí está el saludo, vamos. Tata. Lo baila, Antonio, el baile lo baila. Para Ceci, ahí está el saludo, vamos. Para la gente de Garza, Garza, querido. Para la gente de Caño. Para los bailarines de la tarde, como dice. Hoy te convencí de lo mucho que lo amas a él, de lo poco que a mí me quiere. Hoy te convencí, hoy lo vi, cuando feliz en el auto te subía, las caricias de sus manos recibía. Tú eres feliz, yo te vi, mis manos ya son dos tazas de hielos comparadas con arder. Cuando te acaricio, ya no sientes placer. Si quedas conmigo, yo te muero por él. Mis manos ya son dos tazas de hielos comparadas con arder. Cuando te acaricio, ya no sientes placer. Te quedas conmigo, o te mueres por él. Que suene ese bandoneón, Juancito, vamos. Te quedas conmigo y te mueres por él. Desgraciada. A mí no me llores. Nunca. Para las morochas de la noche, ahí está el saludo. Felicitaciones a los bailarines. Una más. De lo mucho que lo amas a él, de lo poco que a mí me quiere. Hoy me convencí, hoy yo te vi, cuando feliz en el auto te subía, la caricia de sus manos recibía.
no sientes placer, te quedas conmigo, no te puedes poder. Mis manos ya son de trozo de hielos comparadas con la ley. Cuando te acaricio, ya no sientes placer, te quedas conmigo, no te mueres por él. Destino, ¿no? Si vas con rumbo pa'l norte, casi al límite de Salta, está un lindo paraje que se llama Agua Amarga. Pago de mujeres lindas y changos divertidos que bailan el chamamé marcando su propio estilo. Hay desfiles de a caballos, destrezas y pialadas. Qué linda que son las fiestas en el pago de Agua Amarga. Ahí están los guachis chamameceros de la mano de Miguelito Carabajal, sus hijos y Dieguito Olivera. Hoy ese es el grupo, ¿eh? Aquí no sé. Toque, toque, Miguelito. Muy bien, ahí estamos, ahí estamos disfrutando de la música de los guachis chamameceros. Una interpretación con temas de nuestro litoral, nuestro chamamé. Qué lindo son nuestros chamamé, ¿no? El paraje de Agua Amarga. ¿A dónde será que queda? No, casualmente hablando de esas cosas, de los parajes, de los pueblos, estamos ya les dije la otra vez, pero no quiero ser reiterativo porque recién ahora estoy empezando un poco con ese tema, ¿no? Sergio Elías, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Chango, todo bien, gracias a Dios. Hace frío, che, ¿eh? Hace frío, ¿eh? Eh, María del Carmen Andrada, buenas tardes, ¿cómo anda? Díganme, ¿de dónde son? ¿Saben por qué? Eh, les decía, tengo esta idea, ¿no? Y tal vez pronto podamos arrancar con esto. Estamos, ¿cómo decirle? Estamos terminando un montón de cosas, terminando con los trabajos administrativos del Círculo Santiagueño para entregar todo. Ya creo que con esta semana hemos terminado. Bueno, estamos haciendo otras cosas que pronto les vamos a ir contando. Y bueno, tenemos un montón de cosas que estamos haciendo, ¿no? Y les decía, por ejemplo, eh, dentro de poco me voy a poner en campaña, ¿no? Sabemos que Santiago es muy grande. 27 departamentos, pero muy, muy extenso, para decirlo de alguna manera, ¿no? En realidad, no sé
vamos a suponer cuántos kilómetros hay de aquí de la entrada, vamos a decir, de Rivadavia, ¿no? De la esquina de Rivadavia hasta la que es que está ahí casi Córdoba y Santa Fe, ¿no? Hasta la esquina de Pellegrini, que Tucumán y Salta. Este, es un largo camino porque se anda casi todo el día. Es más lejos que la miércoles, lejos, lejos, ¿eh? No sé cuántos kilómetros habría que sacarlo, ¿no? Pero son muchos, muchos kilómetros. Y nuestra provincia tiene tantos departamentos y cada departamento tiene una cantidad de parajes, de pueblos, eh, que está lleno, lleno de esos lugares que nosotros no conocemos, ¿eh? Estaba mirando ahí, departamento Avellaneda, ahí está, pertenece Icaño, Lugones, Gramilla, Colonia Dora, Real Sayana, Paso Grande, eh, Toropán, Herrera, La Costa, Pozo Mozo, ¿eh? Y bueno, después les voy a ir, una vez que ya esté organizado esto un poco más, les voy a pedir que me vayan diciendo, que me vayan pasando todos los, vamos a suponer, de departamento Avellaneda, ¿no? Este, por ejemplo, digo Avellaneda porque, bueno, pasa que Avellaneda es un tramo realmente, porque es el larguncho, el larguncho es largo, ¿no? Y la ruta 34 lo pasa de punta a punta, ¿no? Vamos a ver, desde Real Sayana hasta Garza, ¿eh? Bien allá, bien, bien, bien aunque Garza es San Martín, me parece. Este, eh, lo pasa de punta a punta. Y aquí, por ejemplo, me debe faltar una infinidad de pueblitos, de departamento Avellaneda. De la banda tengo bastante. No he dormido la siesta, che. La banda, por ejemplo, ahí hay bastante, bastante. Por ejemplo, el departamento Belgrano, departamento Belgrano. Ese, vendría a ser, Pinto, ¿no? Por ahí, uno conoce los lugares. Belgrano sería guardia escolta, bandera, el aspirante, Campo Toledo, o sea, tengo pocos lugares, ¿no? Que los tengo que ir acomodando, sacando lo que están repetidos, porque bueno, hay mucho que tengo repetido y no, los tengo que ir eliminando, ¿no? Para que podamos, vamos a repetir lo que era Belgrano. Eh, en Fortín Inca está Guardia Escolta. En Guardia Escolta, bueno, está Guardia Escolta, en Bandera está el aspirante, Campo Toledo y obviamente Bandera, ¿no? Y así se van tantísimos, tantísimos, en Capital mismo, ¿no? Hasta un tiempo atrás, de ahí se han agregado muchos barrios, ¿eh? Muchos barrios. Así que
ese va a ser un trabajo que de acá a unos 15 días más o menos, o un poco más, lo vamos a arrancar, ¿no? Porque, primero porque queremos conocer nuestra provincia. ¿Cuál es la idea? Conocer nuestra provincia. Este, porque es tan grande Santiago y nosotros mismos, eh, por más que seamos santiagueños y bueno, no, no conocemos nuestra provincia, no sabemos dónde está tal pueblo, es muy difícil saberlo, como le digo, como es tan grande, este, cuesta, cuesta saber esas cosas. Casualmente porque, bueno, es una provincia enorme, enorme, nuestro, nuestro Santiago del Estero. Héctor Pastorcito Luna nos dice, quiero volver a Santiago. ¡Oh! Tanta, ¿no? Mamita, con el chamamé, ¿cómo no vas a querer volver? Escuchá. Ruta 34, chango. Siendo joven todavía salí a buscar mi destino. Recorrí montes y valles y anduve por 1000 caminos. Así he pasado mi vida andando de pago en pago. Y hoy que me apuran los años quiero volver a Santiago. Pero, vamos. Eso me pasa, che. Qué recitado, ¿no? Siendo joven todavía salí a buscar mi destino. Recorrí montes y valles y anduve por 1000 caminos. Así he pasado mi vida andando de pago en pago. Y hoy que me apuran los años quiero volver a Santiago. ¿A qué no le pasó esto? Todavía salí a buscar mi destino. Recorrí montes y valles y anduve por 1000 caminos. Así he pasado mi vida andando de pago en pago. Y hoy que me apuran los años quiero volver a Santiago. ¿Que no? Claro, chango, ¿eh? Cuando te empiezan a apurar los años, no hay quien te frene, loco. Santiago del Estero muy especial en esas cosas. Es como que eso lo que dice ahí es una gran verdad, ¿eh? Es una gran verdad. Sí, parece ser que es así, ¿eh? Que parece que cuando te apuran los años, es como que
Vos querés volver más, siempre uno quiere volver. A ver, sí. Ahí estamos, ¿no? Santiago del Estero tiene esas cosas. ¿Qué vamos a hacer? A ver, vamos a buscar alguito, algo como... No estoy lejos de mi Santiago, pienso en mi madre y quiero volver. Para vos, mamita, con mucho cariño. ¡Claro! Así era cuando teníamos la madre allá, ¿no? Aunque pase mucho tiempo y esté muy lejos, no olvidaré al pago donde nací. Sandra Jiménez. Pago solo por las noches y en los andenes suelo. Contame cómo estuvo esa fiesta. Que allá en el pago, ¿cómo estará? Cuando me encuentro a veces solo por el camino, pienso en tus ojos, la nostalgia me hace llorar. Allá en el kilómetro 11, ¿cómo estuvo? Mi loco. Toda mi vida quiero a Santiago volver, porque en Santiago dejé toda mi vida. Aunque pase mucho tiempo y esté muy lejos, no olvidaré al pago donde he nacido, a mi Santiago nunca jamás. Bajo solo por las noches y en los andenes suelo llegar, pensando en mi madrecita que allá en el pago cómo estará. Cuando me encuentro a veces solo por el camino, pienso en tus ojos, la nostalgia me hace llorar. Quiero a Santiago volver, porque en Santiago dejé toda mi vida. Quiero a Santiago volver, porque en Santiago dejé toda mi vida. Vamos, hermano, vamos, no se me quede. Cuando me encuentro a veces solo por el camino, pienso en tus ojos, la honda nostalgia me hace llorar. Quiero a Santiago volver, porque en Santiago dejé toda mi vida. Quiero a Santiago volver, porque en Santiago dejé toda mi vida. Toda mi vida. Toda mi vida. Qué lindo, che, qué lindo, ¿eh? A ver. Ajá. Ahí vamos. Claro, qué miércoles. Vos sabés que ando, no lo tengo al desgraciado, mirá ahora, che, no, pero lo tengo que buscar porque resulta ser, Sandra, cambié de celular y muchos contactos quedaron así, viste, no están. Y del señor Belizán, lo estoy viendo aquí que no lo tengo, che. No, igual lo tengo en el otro celular seguramente. Lo vamos a buscar al Lijuna Gran 7, ¿eh? Claro, el tema de cómo es de Jorgito Belizán es que hace en agosto el desgraciado.
Y yo ando en julio en Santiago. Nosotros volvimos el 28 de julio y él creo hacía el 14, ¿no? 14 era el domingo, sí. Y claro, no podés volver ni a palo. Cuando volvés a Santiago, volvés seco. Ni una moneda. Y bueno, pero si Dios quiere, nos da vida y salud, Tata Dios, vamos a ver, le decía a Blanca, mi compañera, de poder estar el año que viene. Me muero porque él me invita y qué sé yo. eh, y bueno, no lo tengo al desgraciado en mi celular, mira. Quería ver la cartelera porque era impresionante, impresionante lo que, lo que iba a suceder, campeonato de toda clase había, ¿no? Claro, y bueno, me alegro que le haya ido bien, porque él se lo merece, ¿eh? Él se lo merece. Sandra Jiménez dice, hola, ¿cómo estás? Uf, un espectáculo, todo muy lindo, mucha gente. Qué lindo, me alegro mucho, che. Sí, siempre el feriado de agosto lo hace. ¿Eh? Eh, claro, pero bueno, ya vamos a ver cómo hacemos. ¿Eh? Ya vamos a ver cómo hacemos. Porque yo quiero estar, lo quiero acompañar a ese chango, ese chango del monte. Sacha Chango ese. Este, entonces, claro que lo quiero acompañar. Vamos a escucharlo por acá a ver si lo encuentro. Lo que me ha hecho a mí, ¿no? No, bueno, les debo un montón de, de- de momentos lindos vividos, ¿no? A Jorgito Alizán, ¿no? Porque él es así, humilde como pocos, ¿eh? Escucha. Escucha, Sandra, ¿eh? Zapateale, Viti. No, esto se llama el bichoco. ¿Conocen alguno o no? Sacha Chivo. Escucha, escucha, ¿eh? ¿Qué te anda pasando, viejo? Le pregunta a su mujer. No sos el mismo de antes, ya no te puedes mover. Siempre estás medio enojado, renegando de la vida. Que te duele la cintura, que te duele las rodillas. Y ahora te pasas sentado y ya caminas muy poco. Lo que pasa si de acotebe, te estás quedando, bichoco. Chango desgraciado, ¿no? ¡Eso vamos todavía! Los sonidistas no nos prestan más para que la hagamos gritar. ¡Vuela, vuela, vuela! Ahí está, ¿no? Cuando andaba por ahí por el círculo santiagueño, ¿eh? Con el rey santiagueño, impresionante, impresionante. Eh, me río, el Sacha Chivo. Ándala. Y bueno, me alegro y nos alegramos todo lo que lo apreciamos y lo queremos, Jorgito Balizán. eh, esa, esa patriada que él hace, ¿no? Esa fiesta que hace ahí, hasta carrera de embolsado había, me dice Sandra. Yo voy a ir, pero si le juego, le tengo que jugar a él, una carrera de embolsado, pues yo soy muy bueno para la carrera de embolsado. Así que le voy a hacer el desafío.
Así que bueno, te estaba diciendo, ¿no? En ese lugar, como él decía, no hay nada, preparan para ese día y bueno, hay de todo, hay de todo. Hay que aguantar, ¿no? Porque vos te vas temprano a las 10 de la mañana y el baile a la noche, todo el día tenés que andar y bueno, comida de todo y qué sé yo, y juegos y todo eso, ¿no? Este, a ver, una más, che, del rey santiagueño, ¿eh? A ver si. Ahí va. Ajá, ajá. Escuchá, Siriaco TV. Esto es lo nuevo de Pastor Luna, loco. Vamos arriba, Dona, Donadeo, Campo Gallo. Esto, chinito. Cuando vivía en el campo tenía un caballo payuco. Era un zaino mal trazado, petizo y medio pelucho. Mi papá me mandaba que le compre algunos vinos al galope en mi payuco. Me iba por el camino. Lo tenía en el palenque, era de todo andar. Para el sulky, la zorra y también para baldear. Los domingos a la tarde a las carreras rumbeaba. Y si había chalereadas, ¡ay no más desencillaba! Miércoles de changa. ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Para el amigo Daniel Contreras, la gente de Pozo Pozo y también Tatuato. Sí, claro. Lo que pasa, Sandra, lo que pasa, Gracias por los aplausos. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Contentos nosotros de tener la posibilidad de venir nuevamente a este escenario para compartir este momento con todos ustedes, entregándoles la música y el estilo Pastor Luna para que puedan bailar, divertirse y pasarla de 10 en esta jornada de domingo donde la familia se reúne precisamente para vivir este acontecimiento. Bailar, hacer zapucay, hacer zapateo, cuántas cosas, che. ¿Sí? Changuito perdido vendrá en un ratito también, no hay problema. Todavía lo buscamos al Changuito y no lo podemos encontrar. Andamos presentando también el nuevo trabajo discográfico de Pastor Luna. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Ahí están los. Oh, linda garganta ese Carlito también, ¿no? Cuando quiera, se puede. Más lléguese, dice, bienvenido. Sí, conozco allá el monte, el monte donde están ellos, ¿no? Jorgito Lizán y la familia, Pasa que nos queda como muy lejos de Atamisqui, che. Tengo que ir y no volver. Claro, tengo que ir y no volver, porque si no me paso viajando. Y ahora, en estos tiempos, cuando vamos ahí a Atamisqui, vamos a la casa, vamos a hacer, vamos a trabajar y bueno, acompañar también a los albañiles y estar ahí, y bueno, y no podemos disfrutar, che, todavía. Bueno, falta una ida más a trabajar así duro, y después sí, claro,
que vamos a ir para ese monte, porque ese chango me parece cuatreria, cabrito y todo ese. eh, Mañerito, pues qué. Eh, Así que bueno, claro, claro, sí, sí tenemos muchas ganas de ir, ¿no? Ahí pasando kilómetro 11, un par de kilómetros y después para el monte. ¡Ay, Dios! No, pegamos una perdida ahí, mira. Capaz que no es lejos, pero a nosotros se nos hacía muy lejos, che. Hasta que llegamos a la casa ahí creo que era de la hermana del Jorgito Belizán, ¿eh? Y después el tema no era llegar, el tema era volver. Claro. ¿Cómo, cómo hacer para volver después? No, no es fácil. Así que bueno, ahí estamos, che, ahí estamos disfrutando de, por supuesto, nosotros disfrutamos esta clase de amistades que uno ha hecho a través del tiempo, ¿no? Con distintos amigos, más allá de que sean músicos o no, este, lo que vale es la calidad de la persona, ¿m? Lo que vale es la humildad de la persona. Y eso es lo que tiene este chango, ¿no? Eso es lo que tiene este chango que, este, muy humilde, muy compañero, muy amigo, muy respetuoso en todos los actos, Jorgito Belizani. Bueno, y aprovecho ahí también para mandarle un saludo a todos los changos del rey santiagueño, y en especial al rey santiagueño. Este, a ver, vamos a escuchar La Pushcana. La Pushcana. ¿Conocen, che, la Pushcana? ¿Saben lo que es la Pushcana? ¿O son porteñitos ya? A ver, escucha. Uyari, ancha suma, Prepara el telar, mi mamá viene punta en la mañana, tarareando chacareras, hace bailar su puscana. Se me hace que le estoy viendo a mi abuela, che. Añadiendo hilos por hilos, así se forma la trama y se convierte en cobija de abrigo en las madrugadas. Toma. Y lo mismito que un leño de aquellas tierras salobre sigue brindando el calor en el rancho de los pobres. Igualito que la lana tu vida se va gastando y junto a tus alpargatas el uso sigue bailando. Ahí le está diciendo ¿qué es, Tu negro pelo hecho trenzas en tu espalda jugueteando y en la punta de tus cimpas el aire va perfumando. Cuando hablas tu lengua quichua lo haces con tanta dulzura, conservas dentro del zonco y el amor a tu cultura. Santiagueña voz te nombro y en coplas de chacareras quiero rendirle homenaje y a toditas las teneras. Como todo ser viviente, algún día marcharás, pero junto a las estrellas otro telar formarás. Qué lindo, che, qué lindo. Cuando hablan de estas cosas, realmente me gusta mucho, ¿eh? Cuando hablan de la puchcana, de lo que es los telares, las teleras, con su trabajo increíble, ¿no?
Eh, uno ve esos trabajos de que hacen las teleras y bueno, y que son mal pagas como todo el mundo, que no, este, un trabajo, un trabajo digno, porque eso es artesanía. Este, yo sé que en Santiago hay mucha artesanía, pero esa es una de las que identifica, al santiagueño. Como le decíamos antes, un chuzi, un baitón, una cobija. Hoy todo es frazada. Sandra me dice, así es exactamente la persona o uno mismo con su actitud lo cosecha todo lo bueno. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda, ¿eh? Gracias a Dios, en mi caso tengo para recorrer muchos lugares de Santiago, simplemente porque hemos hecho amistad. Vaya a saber por qué, no sé por qué. Pero bueno, tengo la suerte de tener mucha gente conocida en Santiago, así de lejos. Y bueno, como les digo, ahora vamos y no, por ahí no podemos salir mucho porque, bueno, estamos haciendo la casita y bueno, queremos poder, no te digo terminarla este año, pero darle ya un toque importante, cosa de poder ir ya y parar en nuestra casa. Y seguramente lo vamos a inaugurar porque hay muchos pedidos para inaugurarlo, che. Y, y bueno, ahí andamos pensando en que en algún momento lo vamos a inaugurar, qué sé yo, que sea, aunque sea una machada, no vamos a dar. Bien sabes, Josefina, que al conocer tu imagen, juré amarte siempre con todo el corazón. Y me hayas cautivado desde aquel instante. Y tu preciosa boca que aprisionó a mi amor. Si son sus ojos negros dos faros matutinos, alumbra mi camino y también lo has de saber. Lucero mañanero con rayos diamantinos que brindan con fulgores el más bello amanecer. Bella virgencita amada, como quisiera besar tu boca de miel que es un rico fontanás. Ese tu negro lunar que tienes en la mejilla es una maravilla, me embelezo al contemplar. Su rostro sonrojado cual pétalo de rosas me da un encanto vida a tu mágico lunar. Y tu amable sonrisa, mi dulce soberana, es bálsamo que cura ya mis penas sin cesar. Quiera Dios que mañana de corazón unidos formar nuestro destino con mucha felicidad. Entonces, Josefina, yo le cantaré triunfano tus más bellas estrofas por toda la eternidad. Bella virgencita amada, como quisiera besaré tu boca de miel que es un rico fontanás.
Ese es tu negro lunar que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me embelezo al contemplar. Muy bien, che, muy bien, ahí, no hemos dicho quién está cantando. Ángel Mena, Ángel Mena, ahí cantó Josefina, y anteriormente, una linda chacarera, La Pushcana, Ángel Mena. Ayer me estaba saludando, ay, me olvidé, en el Chaco, estaba en el Chaco el hombre. Así que bueno, hoy tal vez no nos está escuchando, pero nosotros le mandamos saludo igual, que no, porque somos así nosotros. ¿Qué va a ser? Estaba mirando el diario, el Nuevo Diario. Dice, en vivo inauguran el colegio secundario del tercer milenio. ¿Esto a dónde es? Ahí vamos a abrir y mirar. Dice, esto es en La Banda. Moderno edificio, está ubicado en la avenida Los Molinos y Los Hornos del Parque Industrial de la ciudad de La Banda. Bueno, me parece muy bien, pero me gustaría que también vaya a la escuelita esa del monte, che. Ahí en esa escuelita del monte hay mucha necesidad, ¿eh? Eh, Aquí se inaugura, se van los ministros de aquí, todo eso, pero todo mucho por el centro, ¿eh? Mucho en Santiago, tal vez La Banda, en las termas, pero después no sé, algo pasa en Santiago, algo pasa, ¿eh? Después dice tragedia en el centro, cómo hay accidente de moto en Santiago, hermano, una cosa impresionante, impresionante. ¿Qué más? Los municipales rindieron homenaje al general San Martín en su 172 aniversario de su paso a la inmortalidad. ¿Sabe que yo entiendo que es importante, ¿no? El turismo y fomentar el turismo, pero ¿a costa de qué? A costa de perder la noción de nuestras fechas patrias. Creo que José San Martín fue lo más grande de lo más grande para mí, ¿no? O qué sé yo, o el 25 de mayo, el 9 de julio, son fechas que tendríamos que saber qué pasó, ¿no? ¿Por qué festejamos? Si hoy parás un chico y le dicen, che, ¿qué festejaron o qué acto hicieron en la escuela? No saben ni para qué era, fueron a un acto, pero no tienen claro, ¿no? No tienen claro este, las fechas patrias. Yo creo que nuestras fechas patrias ya no se usa más escarapela, no se ven la escarapela. Se canta muy poco el himno, se canta muy poco las marchas a la bandera. ¿Qué nos estará pasando? ¿Qué estará pasando en lo que es la educación, no? No, por ahí yo hablo con mis hijas y todo eso, ¿no? Con mis sobrinas, y uno pregunta, che, ¿cómo es? Y no, muy poco, así la historia nacional, la historia de nuestro país, ¿no? Nos dicen muy poco, pero bueno, yo no sé, la verdad que ya ni sé qué pensar porque les convendrá, che, a los políticos que sea así.
que pierdamos el patriotismo, que todo nos dé igual. Dice, plantaron un retoño del algarrobo de la posta de Yatasto, donde San Martín y Belgrano tuvieron su primer encuentro. El árbol histórico estuvo a resguardo en la sala museo de Contando Historias en la localidad de Casero Norte en los últimos 12 años y ahora ya desarrollado será donado a un grupo de vecinos referentes al barrio Alto Podestá. Bueno, esto está en el diario el- el Liberal, ¿no? Vamos a leer. El 17 de agosto a las 17 se realizó en un acto histórico en la rotonda que está enfrente de la entrada principal del barrio Alto de Podestá, del municipio 3 de febrero, provincia de Buenos Aires. En el lugar se plantó un retoño hijo del algarrobo, varias veces centenario histórico de la posta de Yatasto, que fue testigo a su sombra del abrazo y el primer encuentro físico entre el general José de San Martín y Manuel Belgrano. El árbol histórico lo donaron las autoridades de la posta de Yatasto. Toma, ¿eh? Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal conservar algunas cosas, ¿no? Ya que en estos tiempos se destruye todo, realmente. ¿Qué más dice el diario, el Nuevo Diario? Un menor de 17 años le robó el celular a una adolescente discapacitada y trató de huir de la policía. Robó una cartera, espejo de moto y terminó en todo, Santiago, Santiago Capital está terrible, te digo, ¿eh? ¿Qué más dice? A ver, este piñón fijo están andando haciendo quilombo, parece, ¿no? Bueno, vamos a ir chequeando, pero antes vamos a ir buscando música. A ver, vamos a buscar de otro lado. De otro lado. A ver si vamos a poner el pendrive, ¿no? Vamos a poner el pendrive y vamos. Este era más para llevarlo a la radio de los sábados. Abelito Massa, ¿eh? Vamos a escucharlo a Abelito Massa, che. Noches de Santiago, chacarera, Abelito. Ahí lo vamos a ir buscando porque se está abriendo ahora. La noche de mi pago es una serenata al sol, llorando su agonía, un duende poeta la escribió. El que enciende las estrellas llama a las aves al nido, el que afina las guitarras de luna y grillo. Luce una manta azul, sueña salpicada de boyero, llora lágrimas de plata a su trovero. La noche de Santiago, de poeta la escribió. Mis noches campesinas tienen el noble sabor del vino enracimado en la amistad y en el amor. Tiene alma de vida, la corazón de chacarera y tucu de chala bateando en rueda. Pañuelo de
este samba alegre, refugio de enamorado, como duelen esas noches lejos del pago, la noche de Santiago que mi poeta la escribió. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos disfrutando, escuchando y compartiendo la música, por supuesto. La música que nos traía Abelito Massa. ¿Alguna más? ¿Una samba? Aide Costas, buenas tardes. Tu corazón y el mío se andan queriendo, que no sepa lo que se pasa sufriendo, que no sepa lo que se pasa sufriendo. No. A ver, no, esa samba la tenemos que escuchar, ¿no? A ver si lo podemos escuchar porque ahora sí. Está muy buena, está muy buena. Tu corazón y el mío se andan queriendo, que no sepa lo que se pasa sufriendo, que no sepa lo que se pasa sufriendo. Cuando se encuentran cerca, siento aquí en el pecho un retumbo de viejos bombos de güey, un retumbo de viejos bombos de güey. Tu corazón y el mío son dos pañuelos que en la zamba se agitan suaves sin tiempo, que en la zamba se agitan suaves sin tiempo. Si en el amor hay fuego que no se queme, un cariño del todo nunca se muere. Bueno, pero si no quiere cantar, chango. ¿No? ¿Qué hora es? Ajá. ¡Añoranza!
Para saborear las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos la solución en Berazategui. Venta de empanadas santiagueñas. ¡Adentro! Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Empanadas de carne, de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede pedir los exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicarse al 113-302-2258 o al 112-667-6659. Recibimos también Mercado Pago. Para su tranquilidad de una exquisita elaboración y poder comer empanadas bien calentitas, trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Berazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos, estamos a su disposición. Auténticas empanadas bien santiagueñas. Sí, señores, viva Santiago. El agradecimiento total es para todos. Bicicletería El Rayo. Pintura, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, tenemos plan canje. Entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Una samba para todas las bandeñas. Una samba para Aide Costa, para Viviana Ruseu. Adentro, porque quiero pedirte que me comprendas, linda bandeña. Desde el alba yo estoy esperando que viniera. He levantado un rancho en la loma alta, jaula de este cantor que por tus amores canta. Una vuelta. En un porcón se hamaca todas mis esperanzas y esperándote estoy, mi linda paloma blanca. Y esperándote estoy, mi linda paloma blanca. Y que venga la segunda nomás. Adentro, en tus ojitos claros quiero mirarme, para en su fondo ver y saber si es que has de amarme. Mi tristeza es no verte, nada me alegra, linda bandeña. En cambio, cuando estás, se me hacen flores las penas. Que sea entera la vuelta. En un porcón se hamaca todas mis esperanzas, esperándote estoy, mi linda paloma blanca. ¡Vámonos más! Y esperándote estoy, mi
Vamos a ir buscando voz femenina aquí en ashpamiski.com.ar. Don Rosario del Monte y Estelita, ¿qué les parece si me bailan esta samba? Las 7 de abril. Vamos con la primera entonces. Después de esta vamos a cortar y vamos a volver a entrar. Adentro. Triste con penas me voy cantando esta canción, buscando consuelo en esta samba, que me ha pedido el corazón. Lejos se escucha mi voz y ella dice en su cantar, en aquella noche silenciosa canto porque alivio mi pesar. A la vuelta otros andarán por ahí, igualito como yo, cantando tristes sus penas, zambas sos mi canción. Cantando tristes sus penas, zambas sos mi canción. Vamos con la que falta. No le aflojes, Estelita. Adentro. Como un perfume de flor, suave acompasada sos, has hecho bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición. Tu melodía quizás siempre ha sido para mí, la que muchas veces te he soñado, así te nombré 7 de abril. A la vuelta otros andarán por ahí, igualito como yo, cantando tristes sus penas, zambas sos mi canción. Cantando tristes sus penas, zambas sos mi canción. Muy bien, una cuestión de que Facebook nos corta y nos vuelve a nos enmudece un poco. Vamos a cerrar aquí y ya nomás, enseguidita nomás, volvemos.